En el video anterior configuramos OAuth y además habilitamos la API de Gmail. En este video vamos a habilitar la API de Google Drive, de Google Sheets, Calendar y Google Tasks. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Para los nuevos videos que vamos a hacer de automatización. Así que quédense, suscríbanse, pónganle pausa a este video si es que quieren ver en profundidad el otro video donde habilitamos OAuth 2.0 en detalle. Vamos a ocupar el mismo proyecto de Google Cloud que ya estábamos ocupando, que era el Lab YouTube Nicolás Neira García, que es el que está acá. Vamos a ingresar a API, librería, colocamos Google Drive, que también la vamos a habilitar, Google Drive API, hacemos clic, habilitar, super, hacemos clic, habilitar, hacemos clic acá en el primer resultado, le damos clic a habilitar, ya llevamos 3 APIs habilitadas. Nos devolvemos a la librería, ahora la de Google Calendar, Google Calendar API, hacemos clic, habilitamos. Ahora en el buscador vamos a colocar API y servicios. Hacemos clic y nos indica todas las APIs que ya tenemos habilitadas. Vamos a crear una credencial nueva, en este caso Gmail OAuth 2 API. Le damos clic a continuar, nos da una URL, esa URL la copiamos, luego creamos una credencial acá en Google Cloud, ID de cliente de OAuth, hacemos clic, tipo de aplicación, aplicación web, el nombre, N8N APIs, le vamos a colocar en URIs de revisionamiento autorizado, agregamos la URL que copiamos acá, copiamos, pegamos, le damos a crear y listo, nos da el ID, el secreto. Descargamos el JSON, pues entonces nos devolvemos al N8N y en ID de cliente, llegamos acá en Client ID, secreto del cliente copiamos y pegamos acá, guardamos y luego iniciamos sesión. Dice N8N desea acceder a tu cuenta de Google. Listo, le damos clic a permitir y la conexión termina. Buenísimo, ya configuramos la credencial en N8N y lo que vamos a hacer ahora, vamos a probar las conexiones para ver si es que las APIs están funcionando de manera correcta. Si le damos a ejecutar, nos va a generar un problema. Todavía no lo enlazamos con la credencial que acabamos de crear. Entonces para eso simplemente le hacemos clic en cada uno de los nodos y seleccionamos el tipo de credencial. Y acá lo mismo, doble clic, Google Drive, seleccionamos, listo. Ahora si le damos a ejecutar workflow va a salir todo en verde y eso significaría que nuestras APIs están funcionando y ya las tenemos conectadas. Acá nos dio un error el de Google Sheets. ¿Qué habrá pasado? Se nos olvidó habilitar la API de Google Sheets. Pero qué bueno que pasen estos errores porque esto les sirve a ustedes también. Vamos a API, vamos a biblioteca, buscamos Google Sheets, damos clic acá y si se dan cuenta está deshabilitada. Entonces le damos clic en habilitar, nos devolvemos acá a nuestro workflow y le damos clic a ejecutar. Listo. Ahora está todo funcionando de manera correcta y ya está todas las APIs conectadas. Yo este workflow se los voy a dejar en un repositorio como .json, así que para que ustedes lo carguen en su N8N y puedan hacer estas mismas pruebas. Así que eso, con esto damos por finalizado este video que nos había quedado pendiente para hacer las conexiones a las otras APIs que nos faltaban para poder luego hacer otras automatizaciones. ¿Quieren ver el detalle de la configuración de OAuth 2? Los invito a revisar el primer video. Eso, muchas gracias, que estén bien.